letras, tu sino idioma, tu camino. Forma y flor de la que tanto trabajo cuesta. Sí que cuesta. 29 letras altas y bajas y alegres y medidas y desmelenadas y desmelenadas. 29 letras, alto idioma, alto idioma, alto idioma. Tu camino sea el mío, tu camino sea el mío, tu camino sea el mío. Tu camino, tu camino. Sea el mío. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Ali Punja, Ali Chigi, Ali Tuta, buen día, buena tarde, buena noche. Y en este sábado 12 de noviembre, 3 días antes de conmemorarse un centenario de esa masacre de noviembre de 1922, damos un abrazo a nuestros invitados, Fernando Garzón, Pierre y Anastasio Gallego, que son coautores del libro de la pandemia 2022 y 15 de noviembre de 1922, la verdad de dos masacres. Bienvenidos a Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Saludemos con Pierre, que es coautor de este trabajo que enseguida pasamos a compartir con la colectividad de Páginas de Libros y de Hoja de Ruta. Bienvenido. Buenos días compañeros, buenos días a quienes nos escuchan. Es una alegría estar aquí conversando un poquito de nuestra ciudad. Yo creo que hay mucho que decir y mucho que hacer. Y una manera de ayudarnos es tener información más certera sobre los distintos acontecimientos, ¿no? Y lo de la masacre de 2019 es un acontecimiento doloroso que todavía no se ha resuelto, porque yo sé que muchas personas todavía no han podido recuperar o conocer el lugar donde se enterraron sus muertos, por ejemplo. Y esta pandemia también tiene otras consecuencias. Se ve ahora las consecuencias de las vacunas, especialmente en las personas que tenían algunas debilidades en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en distintos puntos de su cuerpo. Entonces, yo creo que la información es absolutamente necesaria para que nosotros y todos
podamos darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que nos está pasando y poder enfrentar todas estas situaciones. Entonces, que estas palabras y este libro nos ayude a entender que las masacres continúan a mano de una derecha que no quiere soltar el poder y no quiere dejar de robar. Entonces, ahí estamos, aportando nuestro granito de arena, y muchas gracias a los compañeros que han querido que yo también participe. Anastasio Gallego, bienvenido a Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Un abrazo. A los tiempos pan de pincho, se dice en mi tierra. Sí, la verdad es que sí, ha pasado algún tiempito y han pasado algunas cosas. Y cuando pidieron colaborar para esta pandemia y las pandemias, creí necesario colaborar por una razón que siempre me ha llamado mucho la atención y que se la escuché a un gran amigo, que él decía que la tradición es la memoria de un pueblo que ya murió y el tradicionalismo es la memoria viva de un pueblo muerto. Tanto lo que ocurrió hace 100 años como lo de ahora, corremos el riesgo de que la gente siga viva, pero su memoria esté muerta. Y yo creo que tenemos que mantener la memoria, aunque vayamos desapareciendo, pero que esa memoria no se pierda, porque si no, lo vemos, se repiten las cosas. Si murieron, yo hice un recuento con los datos del registro civil de cuántos habían muerto en el año 2020 y los que habían muerto en el año 2019, simplemente que estaba escrita su defunción y encontraba que había una diferencia de más de 70.000, lo cual me confirmaba que los datos oficiales no eran ciertos. El peligro es que olvidemos lo mismo que podemos, y mucha gente ha olvidado, lo que ocurrió hace 100 años. Yo creo que la memoria hay que mantenerla viva, porque si perdemos la memoria nos convertimos en zombies. Entonces, colaborar con esto, y como han puesto el título, hoja de ruta, me ha venido a la mente cuando uno camina por los campos, ¿cuántas hojas ve en la ruta? Hojas caídas de los árboles, pero que hablan de que todavía hay árboles. Entonces sigamos con esta hoja de ruta, sabiendo que en nuestra ruta hay hojas que son una historia. Finalmente hay vida. Fernando Garzón, bienvenido a Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Nuevamente, tú como editor de este título imprescindible. Tu saludo, un abrazo. No tenemos audio, Fernando. Decía que saludaba a todos y a todas, a los que nos escuchan, a los que están presentes, y bueno, una alegría poder compartir con ustedes, con Anastasio, Pierre, Gustavo, y en este medio de Hoja de Ruta. Efectivamente, este desafío, yo diría, editorial, de poder, a través de la palabra escrita, como diría Petro en Colombia, y no solo de la palabra hablada, lo que es este sentimiento, no solo de solidaridad con quienes han marchado por múltiples, muchas de esas, en los casos que habla el libro, generadas por un poder que impuso bajo la sangre, circunstancias de mayor esclavitud y mayor incidencia en las condiciones generales de la vida del pueblo, sino también por el hecho de que la actitud humana ante el desastre, pero también la capacidad de renacer del espíritu, de la posibilidad de seguir adelante y avanzar en ese ámbito de lo que yo consideraría es clave en la historia de Guayaquil. Guayaquil es el epicentro no solo de una pandemia, como bien Anastasio nos comentó,
fue también epicentro de otros tipos de masacres como la de 2019 y aquella que ahora estamos recordando, la de 1922, la del 15 de noviembre. Pero a la par de este Guayaquil, yo diría indómito, sufridor, como se diría en el campo, pero también indómito, Guayaquil ha sido y será siempre un centro de pensamiento político del origen de las posiciones progresistas, como se dio en el caso de inicios del siglo XX. Un Guayaquil que ha logrado superar sus crisis también sobre la pujanza y la lucha de sus obreros y sus trabajadores. El libro, en cierta manera, refleja eso. Y el concepto editorial que propusimos se enmarcaba en cómo están relacionados dos grandes desastres o masacres, que son las más grandes que se han dado en el país realmente, la de la pandemia y la del 15 de noviembre. Hay muchos elementos vinculantes. El uno, que han sido aquí en Guayaquil. El otro, que han sido histórico, político, de la presencia de gobierno plutocráticos de banqueros, como es parte del contenido del desarrollo del libro. El otro, sobre el elemento común de ese sufrimiento y de esa actitud de renacer bajo la ética, bajo el espíritu, bajo el concepto mismo de lo que llevamos todos nosotros desde el cristianismo, desde los pensamientos libres, pero que están con la humanidad. Y también el Guayaquil nuestro, un Guayaquil además multicultural, multi de razas, Guayaquil diverso, que demuestra que esa pujanza logra sobrevivir y continuar y renacer. En este libro también hay otros elementos vinculantes entre estos dos grandes momentos. Se dan en el contexto de crisis económicas gravísimas que afectan al pueblo. Por lo tanto, no son dos hechos aislados, sino, aunque parezca como déjà vu que se repite la historia, pero realmente si vemos en el contexto de la línea del tiempo, hay condiciones que se han mantenido, las condiciones de explotación, las condiciones de afectación a la vida, a las condiciones de los pueblos, las llamadas villas de miseria, se mantienen, están ahí. Y a la par está también la explotación, ese desamor con respecto a respetar al hombre que trabaja, a la mujer que está trabajando, y que incide sobre su ingreso, sobre condiciones de vida. Y en el caso de Guayaquil, sabemos, hay dos Guayaquiles, del Guayaquil que nos sacan en televisión por la propaganda, y el otro Guayaquil, en donde está Pierre, por ejemplo, donde está Anastasio, donde están muchos compañeros compartiendo con la vida real, la vida que es del pueblo, y que realmente representa el otro Guayaquil. Aunque está lleno de miserias, porque lo están viviendo, y ahora con sicariatos, pero además están llenos de amor y disposición de seguir avanzando. Ese es el Guayaquil. Y el libro Pandemia 2022 y 15 de noviembre 1922, La verdad de dos masacres, fresquito como lechuga cosechada en la mañana, está ya distribuyéndose y circulando en Guayaquil, en Quito, y esperamos también en todas las otras ciudades y provincias de nuestro Ecuador. Sus autores, Aminta Buenaño, Javier Flores, Jaime Galarza Zavala, Anastasio Gallego, Fernando Garzón, Pedro Pierre, Juan Carlos Pulido, han reunido sus capacidades, conocimientos, posiciones, actitudes y trayectorias vitales para entregar al país esta innovación editorial, porque consideramos que reunir en un solo libro a autores que hablen de temas históricos, de memoria, de reflexión, de posiciones políticas actuales, es trascendente. Va más allá de del momento que puede ser trasladado al lector en una revista, en un periódico. El libro queda. Y el libro queda y sienta raíces, es una semilla que traslada al intelecto de las personas para convertirse en acciones creadoras, propositivas, finalmente humanas. Pero escuchemos a sus autores hablar del contenido de este libro. Y Pedro Pierre nos habla en su artículo, y el título dice bastante, habla del mirar, pero sin mirar, o taparse los ojos para no querer ver.
finalmente bautizó a su artículo de mascarilla en los ojos, que nos parece bastante innovador. Pedro Pierre, ¿cómo se te ocurrió ponerle el nombre a tu artículo de mascarilla en los ojos? Y descríbenos también su contenido y qué impacto crees tú finalmente puede tener la lectura de tu artículo en la población lectora. A través de mis artículos, yo trato de una manera un poco provocativa, hacer reflexionar a los amigos, los lectores, porque yo pienso que la situación en que nos encontramos es una situación donde tenemos, yo diría, demasiada información. Entonces, ¿cómo en medio de tantas informaciones, no justamente seguir lo que piensa el montón, ¿no? Leía ayer una frase que me llamó la atención, ¿no? Cuando apagas el televisor, se apaga la derecha. Entonces, este televisor y los grandes medios de información nos van dando el pensamiento, nos van dando cómo actuar. Entonces, el problema es que muchas veces justamente las mascarillas que nos quieren poner, entonces las aceptamos. Y entonces a partir de esta mascarilla, entonces vemos las cosas tal como nos las dicen. Y la realidad muchas veces es otra. Entonces, a través de distintas informaciones, pequeñas reflexiones, preguntas, ¿cómo despertar? Despertar una vida nueva, despertar un futuro nuevo también en nosotros, un futuro siempre posible. Yo creo que mucha gente está desesperada porque no entiende lo que está pasando. Y al nivel de los sectores populares muchas veces ni tienen el tiempo de pensar porque la vida es tan dura y tienen que afrontar la necesidad de encontrar un poco de pan para cada día, que leer, informarse, pasa en segundo o tercer plano. Entonces, ¿cómo a través de pequeños artículos, pequeñas reflexiones, dar una esperanza, provocar una reflexión y dejar puertas abiertas que nosotros mismos podemos abrir? Entonces, yo agradezco esta difusión que hacen de estas pequeñas preguntas, de estos pequeños artículos, para que otros descubran que es posible una vida diferente, es posible escribir. Yo nunca pensé escribir en periódicos, en revistas y ahora estar en un libro, ¿no? Entonces, así la vida da muchas posibilidades. Yo nací campesino, yo nací muy humilde, yo nací pequeño, yo diría, y veo que la vida me ha dado la posibilidad de encontrar muchos amigos, de compartir muchas experiencias y poder tener una vida feliz y una vida fraterna con los demás. Les agradezco de eso. Queremos corregirte. Naciste campesino, humilde, gigante. En realidad, de allí viene la semilla que alimenta la humanidad del campo. El día que la humanidad sea consciente del trabajo, de lo que se obtiene a través del esfuerzo en el campo, el respeto será como el pan de cada día, el respeto al trabajo y a la valoración del mismo. Anastasio, tú en tus artículos nos llevas al mundo de la magia, al mundo del cuento, al mundo de lo insospechado, de lo que uno no creía que era posible, pero ha sido posible. Penosamente en tus artículos también nos describes esas magias que incluso los creadores de la imaginación se engañan a sí mismos. Pero descríbenos, ¿qué es esto de los papeles y de la ética y los papeles que remontas también a los papeles de Panamá? Haces toda una conjunción de elementos de información, de reflexiones
políticas, económicas y vitales. Por favor. Gracias, Gustavo. Leyendo, escuchando las cosas que suceden, me llevaron a un mundo que siempre a mí me llamó muchísimo la atención. No ha habido la oportunidad de decirlo, pero soy español. Llevo 55 años viviendo en Guayaquil. Entonces quiere decir que ya juré bandera. Y siempre me llamó mucho la atención. Yo nací en la dictadura de Franco. Vamos. Y ahí había un lema en la escuela. Por el imperio hacia Dios, viva Franco, arriba España. Y se soñaba con el imperio. Estudié lo que pasaba con las famosas carabelas que llegaban desde La Habana al puerto de Sevilla, cargadas de oro y de plata. Y tenían que reunir los barcos que iban de México, que iban de Panamá, y de Panamá habían llegado de Perú, en La Habana, y escoltados por buques de guerra de aquella época, galeones, hacían la ruta hacia Sevilla. Y esos barcos armados iban protegiendo la riqueza que se extraía de las minas de Oruro, de Potosí, que iban a financiar las guerras en Europa. ¿El peligro cuál era? Que les asaltaran los piratas. Y los piratas, unos, como digo en lo que escribo, unos eran por libre, iban por su cuenta. Las banderas de los dos huesos cruzados y la calavera o la figura del pirata con el ojo tapado, que asaltaban el barco, cogían la riqueza, y unos piratas eran piratas por libre, iban por su cuenta. Hoy diríamos que eran emprendedores, ¿no? Y escondían en las islas del Caribe, escondían los tesoros, a veces escribían en un papel el mapa donde estaba el tesoro y lo escondían. Otros piratas, que eran corsarios, tenían patente de corso. ¿Qué quería decir? Que el rey o la reina de Inglaterra o de Francia les daba permiso para trabajar por cuenta propia asaltando a los barcos españoles. Pues bien, de esas islas del Caribe, de la época de la colonia, donde se escondían los tesoros, apareció el nombre famoso de los paraísos fiscales, que es lo mismo, lo que se roba unas veces oficialmente y otras veces no oficialmente, no llega a Sevilla ni llega a Londres, se quedan en islas escondidas. Y así tenemos, por ejemplo, islas en el Caribe en que la población no pasa de 5 o 10 mil habitantes, pero el número de empresas registradas pasan de 20 o 30 mil. Es decir, empresas en las que no hay un solo funcionario, hay una placa en un edificio, pero en las computadoras sí está el dinero. Y no pagan impuestos o poquísimos impuestos, entonces no pagan impuestos en el país y no pagan impuestos en este lado. Los llamamos paraísos fiscales cuando su verdadero nombre son guaridas fiscales, porque es esconder un robo. Si a mí me roban un carro y aparece en un taller escondido, llega la policía, le meten preso al dueño del taller y se llevan el carro. Esto no ocurre
en la realidad. A nadie por tener dinero escondido en estos paraísos fiscales le van a meter preso. Es más, llegan a enorgullecerse de tener el dinero escondido y bien guardado para que no se lo roben. Se une a aquella frase que oímos muy comúnmente: yo con mi dinero hago lo que me dé la gana. Y nos parece lo más normal. Y sin embargo, por decir un ejemplo, San Agustín en el siglo XV decía: rico, lo que te sobra no es tuyo, se lo ha robado al pobre. Eso en el siglo XV, perdón, en el siglo V. Pero hoy día nos parece normal. Otro de los santos de esa época al dinero lo llamaba el excremento del diablo, que lo repite muy a menudo actualmente el Papa. Se dice: ¿está bien o no está bien guardar el dinero fuera del país para que estos no se lo roben? Y viene una pregunta que es la ética. ¿La ética en la economía funciona o no funciona? Los economistas dicen que no, porque la ética no tiene nada que ver con la economía. ¿Por qué? Y uno se pone a mirar y yo voy descubriendo que casi todos los ministros de finanzas son unos auténticos predicadores religiosos, utilizan un lenguaje religioso. Me hablan del mercado, por ejemplo, y al mercado le ponen todos los atributos de Dios. El mercado lo sabe todo, el mercado lo ve todo, el mercado lo puede todo y el mercado está en todas partes. En la Edad Media, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué dicen hoy? Fuera del mercado no hay salvación. ¿Por qué no tiene salvación Monte Sinaí o el Comité del Pueblo? ¿Por qué no pueden comprar? Si pudieran comprar, inmediatamente irían los bancos y los centros comerciales ahí, pero están fuera del mercado. Nos dicen que hay que sacrificarnos para un futuro, lo mismo que el de la tierra prometida, hay que caminar por el desierto, sacrificarnos, y utilizan la palabra sacrificar. Sacrificar en su origen significa hacer sagrado. Sacrum facere, decían los latinos. ¿Qué quería decir? Que si yo ofrecía una vaca o una oveja al dios, el sacerdote la mataba y la oveja y la vaca muerta se convertían en una ofrenda sagrada. El que mataba la oveja era sacerdote. No era culpable de un asesinato. Lo mismo que nos ocurre ahora. Si el ministro de Finanzas, que sea, no da el presupuesto de salud y se muere gente, él la ha matado. Pero, como en las religiones, no es asesino, es sacerdote, cumple las leyes del mercado. Hay que obedecer al mercado, hay que tranquilizar al mercado. ¿Qué hacían los aborígenes? Ofrecer al Dios para tenerlo tranquilo, para que no se enfureciera. Tú que hablas quichua, ¿qué era lo que decían cuando había truenos? Que el Taita Chimborazo estaba haciendo el amor con la Mama Tungurahua. Eran dos dioses que se estaban moviendo allá. Ahora que nos dicen, pues subió el país, subió o bajó el valor de los bonos. ¿Qué es eso? Es un lenguaje religioso. Entonces, si la economía es la acción de seres humanos, porque el ministro de Finanzas es un ser humano, el Ministerio de Finanzas que hace un presupuesto son seres
Y si son seres humanos, sus acciones son éticas o no son éticas. Y por lo tanto, ve uno que el lenguaje que usan es un lenguaje religioso que cala muy bien en la gente. Por eso me llevó a escribir estos artículos sobre tanto la caja de Pandora, y ahí explico qué era la caja de Pandora, como lo de Panamá, o como lo que acaba de ocurrir pues estos días, un ministro que tiene una empresa fuera del país y no pasa nada. Y además no paradas, según dicen, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente dice, tiene razón, su plata la pone donde le da la gana. Que se muere alguien, la culpa la tiene la persona que se murió. O a lo sumo dicen el sistema, como que fuera un Dios todopoderoso e invisible. Utilizan un lenguaje religioso en la economía. Por eso vinieron y lo puse en contraposición con una oración que hice a un gran amigo, Byron Valle, que murió en la pandemia, o el testimonio de otro gran hombre, Jorge Díaz, que de haber sido un graduado del Colegio Maldonado de Riobamba, haber sido alfabetizador en Chimborazo en la época de Proaño, con Proaño, se fue de cortador de caña para ayudar a su padre al ingenio San Carlos. Y cuando terminó, era profesor emérito de la Facultad de Economía de Guayaquil y también había sido profesor de la Politécnica, un cortador de caña, y escribe una carta minutos antes de ser entubado en el hospital de donde ya no saldría vivo. Ese es la víctima de esos que utilizan un lenguaje en que dicen la ética no cuenta. Anastasio, Pedro Pierre, Aminta Buenaño, Jaime Galarza, Javier Flores, Juan Carlos Pulido, Fernando Garzón. A todos ustedes les debemos un gigante gracias por entregarnos este material y por darnos la posibilidad de comprender mejor el momento actual que vive el Ecuador, que vive nuestra América, y también los momentos anteriores. Y sobre ello, como editor, ¿cómo te nació? ¿De dónde te inspiraste? ¿Qué hada hermosa del manso Guaya sopló tu oído para decirte, ve Fernando, publica, edita, junta a este grupo humano que el Ecuador necesita leer, conocer, comprender mejor para vivir bien y avanzar? Tú como editor, ¿de dónde salió la idea y cómo fue esta conjunción de elementos humanos, de conocimientos y voluntades para poder entregar a la colectividad este libro que ya está circulando, que es Pandemia 2022 y 15 de noviembre de 1922, La verdad de dos masacres? Fernando, por favor, explícanos aquello. Un poco el origen se basaba en las reflexiones que muchos pensadores, analistas se habían hecho acá y luchadores sociales sobre el noviembre. Más aún, esta idea de una otra forma nació de parte mía hace prácticamente un año. Esto es un bebé que ha nacido, no ha sido 7 meses, ha sido con tiempo mayor, pero el resultado está ahí. ¿Cómo se da este concepto? Partió de lo que ya mencioné, estos vínculos entre dos grandes desastres que luego me recuerdo de que el amigo Flores, Javier Flores, nos sugirió un poco la palabra masacres, las dos masacres. De ahí un poco se fue configurando el título, porque resumía su contenido. Y en ese sentido, es interesante recuperar aquellos pensadores, escritores y activistas sociales reales que hay acá en Guayaquil, más allá de compararse con lo que fue los 5 de Guayaquil, pero aquí hay un espíritu que nace fruto del trabajo y la acción que se da desde el pueblo,
Y claro, todos los que han sido incorporados en este desafío editorial son compañeros, amigos, compañeras, que de una u otra manera han transitado por esta vida, y otros muy jóvenes como Juan Carlos Pulido, que nos ha permitido un poco tener un libro. Y válgame en ese sentido tener la oportunidad de destacar aquello que, además de lo que ya Pierre y Anastasio nos han comentado sobre su aporte que hicieron en el libro, lo que son de los otros autores. El libro está en tres partes estructuradas, o sea, la una que es efectivamente sobre lo que fue el 15 de noviembre y el contexto del 15 de noviembre, el otro sobre la pandemia en sí misma, y deriva en algo que algo ya adelantó Anastasio, en un memorial, y que quiero destacar porque es fruto de los aportes múltiples de algunos autores, del propio Anastasio, de Aminta, que habla sobre su compañero, su esposo, Roberto Echeverría, que murió en pandemia, y le dedicó casi un libro que ahora también está siendo difundido en todo el país. Y efectivamente hay a ese memoriales a Byron Valle, que murió, y a nosotros nos consta trabajando directo en los sectores barriales de Guayaquil, en su centro político de su organización, y en ese contexto se enferma de pandemia y ahí muere. Tal es así que el espacio donde ellos trabajaban fue declarado en cuarentena porque se había descubierto que era un centro de infección, porque mucha gente del pueblo iba a esos espacios, y uno de los resultados fue Byron. También otros se enfermaron, por suerte no murieron. Byron sí. Pues bien, esa es una circunstancia. Yo agregué incluso una cantata que le llamo a nuestra gran amiga que fue Viteri, María Elsa Viteri, que es una mujer extraordinaria que murió, aunque no con COVID, pero en el contexto del COVID, y que nos dejó, yo digo, su peor pecado, el más grave, fue habernos dejado, porque realmente fue una mujer muy especial, con claros conceptos y prácticas, incluso de una apertura en su sentimiento humano. Entonces son tres grandes, pero yo quisiera en esto aportar cuáles son las verdades que estos autores presentan. Verdades nuevas, algunas realmente significativas. Por ejemplo, en la parte del 15 de noviembre hacemos una referencia desde el rol que tuvo Alfaro, e incluso nos brinda esta oportunidad de conocer aspectos realmente deslumbrantes de la relación que tuvo Alfaro con José Martí, el héroe, el independentista de Cuba. Estas relaciones que Alfaro tuvo con otros procesos de independencia y revoluciones en América Latina, el caso de Nicaragua y otros, que nos demuestran de que este concepto internacionalista, como sería ahora, que partía de estas relaciones entre grandes pensadores y grandes hombres de acción, se derivaron también en nuestro Ecuador e influyeron en el proceso de conformación de las primeras organizaciones obreras, mutualistas, influyeron también en el pensamiento político del liberalismo radical, con Alfaro, con otros personajes, incluso cubanos, Alburquerque y otros, que aportaron con estas ideas del liberalismo radical, conjuntamente con ideas del anarcosindicalismo y también incluso con el socialismo utópico. Esto nos da una pauta que en Guayaquil se empezó a resurgir un pensamiento político en la acción, en la relación con la población, con las organizaciones de trabajadores. Muchas de ellas fueron las que luego fueron parte protagónica del 15 de noviembre. Eso da una pauta de cómo se vincula en la línea del tiempo. Es algo en donde yo aporto en cuanto a este aspecto histórico. Y en este mismo 15 de noviembre, Juan Carlos Pulido nos da una lección y una reflexión muy profunda sobre efectivamente la organización de trabajadores respecto a la crítica al Código del Trabajo, al intento de poder destruir algunos derechos ya conquistados por los trabajadores. Y Juan Carlos Pulido nos pone en una opción, una alternativa de unidad vinculado a cómo dinamizar el trabajo desde las propias capacidades de los trabajadores. Entonces, este 15 de noviembre destaca entonces aspectos que son evidentemente actuales. Ya comenté el tema de dos gobiernos plutocráticos banqueros que fue fruto de la masacre del 15 de noviembre, y lo que actualmente se ha dado en los últimos periodos de procesos bancarios que están incidiendo enormemente en el proceso del país. Y en cuanto a la pandemia y cómo deriva eso, hay unos pensamientos importantes que dan
ahí un artículo, La pandemia y yo, que es una descripción casi, diríamos, completa de lo que fue el convivir diario de cada uno de nosotros, de cada uno de los guayaquileños, porque es una descripción desde su capacidad literaria de ponernos a la vista el sentimiento de la lectura, lo que significó para los guayaquileños esta pandemia. Ya se comentó el tema de la mascarilla de los ojos, que es el amigo Pierre, y claro, y hay otros elementos sobre religiosidad y humanismo, también de Pedro, y un artículo excelente sobre Monte Sinaí. Lo escribe Javier, compañero Javier Flores, que nos da una pauta de describir la situación de vida de un barrio que es como 500.000 almas, considerando el contexto en Guayaquil. No es cualquier barrio, no es cualquier sector, es casi una ciudad, por no decir, y nos describe la situación vinculada al rol del ejercicio municipal, porque esto no es solo de lo nacional, sino de lo local. Bueno, y lo que ya se ha comentado. Con esto, y ahí quiero concluir esta parte, lo fundamental es de que la mayoría de los escritores son de nacimiento o de corazón guayaquileño, incluido nuestro gran hermano y maestro Jaime Galarza. De corazón. Ya Pierre es francés, ya Anastasio, y como algunos han vivido más acá que allá, sucede que creo que son más de corazón por el tiempo, pero también prácticamente sangre, sudor y lágrimas, como diría el famoso político británico, pero acá son sangre, sudor y mucho de amores con todos y todas las guayaquileños que somos de acá. Eso es digamos, es yo diría, una experiencia única, saber que hay compañeros, como el caso de Pierre y Anastasio, que nos acompañan en el desafío de construir un mundo democrático, sí, de mucha paz, pero fundamentalmente que es lo que guía la acción de cada uno de nosotros, de mucho amor para todos y entre todos, ¿sí? Sangre, sudor, mucho amor, pero no te olvides también de los patacones, la menestra y la carne asada. Ah, Sí. Y el paseo por el Parque del Centenario, por ahí, por la zona esta de el Estero Salado y toda la geografía del Manso Guayas, aquel que al poeta le llevara a poner en verso: tú eres perla que surgiste del más grande e ignoto mar, y que al son de su arrullar en jardín te convertiste. ¿Quiénes son los autores? Vamos a leer rápida y concretamente quién es Aminta Buenaño. Es una escritora, diplomática y docente universitaria, y también con actividades en la política ecuatoriana. Javier Flores es un escritor, jurista, que también analiza la situación social y defiende los derechos humanos con alcances históricos. Jaime Galarza Zavala, otro autor de este libro, es muy conocido como el denunciador y el defensor de la patria. Sus escritos, sus poemas, su actividad política y periodística siempre ha estado enmarcada en el concepto y en la idea de una patria libre y soberana. Anastasio Gallego, venido, ya nos dijo él, del otro lado del Atlántico, de su Zamora, España, ha sido rector universitario, es un ser ecuménico, ya lo escuchamos en su análisis, y también, como también le escuchamos, es un analista y podríamos ponerle un cientista social, ya que nos lleva a los conceptos de la ética y de la comprensión profunda de estas trampas que el mercado tiene, y esa relación que has hecho entre mercado y divinidad y lenguaje divino es hacer. Gracias. Fernando Garzón, un analista, él ha estado preocupado también de la parte urbana y del desarrollo urbano-social de su Guayaquil natal. Es un historiador y también su actividad literaria le ha llevado a escribir y escribe permanentemente, sin olvidarse de sus orígenes serranos. Le gusta también la guatita con papas y aguacate.
Eso es una de las características de nuestro editor. Pedro Pierre, que vino de la zona de Francia, de allá, del otro lado también en Europa, y él de sus pensamientos, si no, si no supiésemos que es un sacerdote, diríamos que es un militante de la izquierda total, de esa izquierda radical, de esa que no concede a la derecha ni un centímetro, pero nos admiramos cuando sabemos que el sacerdocio es su pasión, su vida diaria. Por ello también nuestra admiración, Pedro Pierre, por tus principios y conceptos que sabemos que más de un problema te habrá traído esa militancia, esa claridad en tus ideas. Juan Carlos Pulido, un docente, un jurista, ha sido, es y será un defensor de los derechos de los trabajadores, y el artículo que podemos leer en los artículos que tenemos acá en este libro, del cual es coautor, comprendemos mejor las trampas del gobierno y del Estado, porque gobierno y Estado son un solo matrimonio, que quieren realizar para quitar, coartar y oprimir al pueblo, al trabajo y a la humanidad. Así que estos 7. Número 7, dice Lisandro Mesa, son los días de la semana. Número 7 fueron los días que Dios creó al mundo. Y número 7 son los autores de este interesante trabajo. A la colectividad lectora de páginas de libros, Alas del Espíritu, de Hoja de Ruta, les invitamos a que se hagan de un ejemplar. Lo mejor es que se hagan. Y cuando vean a uno de los 7, de los 7 gladiadores, le hagan poner su firma, le hagan poner una reflexión, que eso tiene que ser un libro de colección y además de mucha recomendación. Vamos a ir cerrando. Ahora han estado 3, nos han faltado 4, pero estamos seguros que en las actividades previstas desde la organización editorial por Fernando Garzón y también de lo que la editorial Sur Editores hará, vamos a ir acercando a la población los autores y sus obras. Despidámonos con reflexión, con memoria y ante todo con gratitud. Anastasio, por favor. Bueno, acabas de decir que nos despidamos con memoria. Me parece que es esencial no perder la memoria, porque si perdemos la memoria no tenemos futuro. No quiere decir que vamos a estar doliendo y lamentando y paralizados, todo lo contrario. La memoria debe impulsarnos a buscar un mundo mejor. La gente que murió hace 100 años en la revuelta, la masacre de Guayaquil, pensaba en un mundo mejor. Muchos de los que han muerto en la pandemia ahora son un mundo mejor, y aprovecho para dar mi agradecimiento a todos los médicos y enfermeras que estuvieron al lado y a la cabecera de tanto enfermo en momentos tan duros como fue la pandemia. Una sola anécdota. Una amiga se le murió la tía. No avanzaban a retirarla de su casa y tuvo el cadáver de su tía en una bañera con hielo una semana. Eso no podemos olvidarlo. No puede repetirse nunca más. No puede repetirse. Jamás. Pedro Pierre, por favor, tus palabras de un hasta pronto, de un hasta luego, de un hasta kaman. Sí, este libro que está saliendo me inspiró el artículo de esta semana, ¿no? Y entonces estoy pensando que la masacre de hace 100 años, la masacre de 2019 continúa. Hoy estamos en una masacre permanente. 7 personas sobre 10
en Ecuador que no tienen trabajo, eso es una masacre. Es una masacre. Entonces, yo pienso que este libro y nuestras luchas deben ser una esperanza. Lo mismo que ayer y anteayer, hoy también hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las cosas, no se puede seguir así. Entonces, aportando un granito de arena, yo pienso que estamos construyendo un futuro diferente y mejor. Entonces, es lo que deseo y agradezco a ustedes. A través del conocimiento, que es esa materia, esa esencia que permite caminar con firmeza en el chaquiñán vital. Fernando Garzón, agradecerte por tu trabajo paciente, metódico, perseverante, haber vencido las barreras y las trabas para conseguir esta publicación. Recibe de parte de Páginas de Libros, Alas del Espíritu y Hoja de Ruta y de Sur Editores este saludo de gratitud. Y también decirte que el camino que depara este trabajo de mancomunidad de Pamba Mesa Editorial, tenga los frutos que tú y que todos ustedes esperan y que corresponde a lo que nos entregan. Creo que hay muchas actividades planificadas estos días de despedida y para que la gente que sigue Páginas de Libros, Alas del Espíritu y Hoja de Ruta sepa en Guayaquil y en qué lugares van a haber actividades de difusión, de presentación, de lanzamiento de este nuevo e importante título editorial. Bien, sí, gracias. A veces la humildad es peligrosa porque oculta las verdades que sí se pueden generar desde la acción colectiva. Me explico mejor. Obviamente este es un producto de todos y todas. Y en ese sentido, lo que se está usando, y esto como subeditores, como saben, yo soy parte de subeditores, represento la parte regional de subeditores, y en ese criterio el poder haber promovido este libro con el apoyo de los compañeros a nivel nacional, principalmente Gustavo, ha generado este producto. Y este resultado, que es un mensaje de vida, yo diría, más allá, que se trata sobre masacre. Tiene una programación que se inicia hoy día prácticamente, con una presentación de lanzamiento del libro en el MAC, que es acá el sitio al final del malecón, con Loja, eso para los guayaquileños, en donde se va a hacer el lanzamiento del libro, promovido y organizado con el Colegio de Periodistas del Guayas. Va a ser exactamente la hora que está convocada, a las 5 de la tarde en el MAC. Terminará máximo a las 7. Se adelantó la hora por el tema de ya se quitó el toque de queda. Hay otra presentación que va a ser el día anterior al 15 de noviembre. 14 de noviembre, eso va a ser con la Casa de la Cultura de acá, sección Guayas, gracias al apoyo y al aporte de su presidenta y del equipo que trabaja en la Casa de la Cultura. Eso va a ser en la sala de Araceli Gible, que es la planta baja. Se va a iniciar a las 6 p.m., seguramente, inicialmente ahí vamos a cambiarlo a las 5, pero seguramente lo pasamos a las 6 como era originalmente, y ahí también hay una presentación y algo que es importante, ahí se va a presentar y también va a hablar el cantautor que ha generado una música hermosísima en son sobre el 15 de noviembre y un escritor con muchas capacidades. Y me olvidé decirle que en la presentación anterior que va a ser hoy día, es ahí participa el viejo Napo, el famoso napolitano. Entonces ahí vamos a tener un concierto en días diferentes. Y otra presentación, eso va a ser el 16, posterior al 15 de noviembre, el 16 va a ser en Santa Elena, en La Libertad, en donde asimismo con la Casa de la Cultura se presentan algunos de los autores, lanzamiento del libro, y ahí también nos va a acompañar en la parte artística otro trovador, Mario Maldonado, conocido mucho por acá. Entonces tenemos trovadores que voluntaria han colaborado con esta dinámica que hemos generado con sus editores de acá,
y en ese sentido la posibilidad de difundir y promover el libro. Y vale señalarlo por esta ocasión, y eso es importante tenerlo presente, los autores hemos considerado que el precio del libro sea el más módico posible, porque es a $5 cada libro. Obviamente, si se lo pone en librerías, el precio va a ser el doble seguramente, pero eso nos da una pauta que lo que nos interesa es que la gente lea, tenga oportunidad de ver estos autores guayaquileños de corazón y de nacimiento que pueden generar una dinámica más grande, y esa es un poco la perspectiva. Queremos promover posteriormente, he planteado ya algunos de los escritores, la posibilidad de hacer un nuevo libro con otra temática, y eso será una sorpresa, pero esperemos que eso se concrete. Por lo tanto, hay muchos programas también a través de diferentes medios alternativos, también difundiendo esto. Ya ha habido entrevistas de radio, Anastasio estuvo en Radio Cristal, Amita estuvo en Radio Morena, yo también estuve en Radio Morena acá en Guayaquil, lo cual hay una apertura inmensa que está aceptando la difusión por el tema del 15 de noviembre, y en ese sentido agradecemos a todos y a todas, y en el caso mío yo agradezco especialmente a los autores de este aporte para la historia y para la vida. Que sea eso, para la historia, para la vida, y que hayan otros títulos, otros libros, otras formas de conocer y de comprender el día a día para que la población se fortalezca. El trabajo editorial tuyo, el trabajo que realizas con Sur Editores en esa zona, en nuestra patria, en el litoral, es trascendente, y también nosotros en ese sentido estamos estimulados de contar con tu presencia y de que se haya coordinado adecuadamente hasta llegar a concretar la idea, como decía Fidel Castro, cuando en la Sierra Maestra le toman prisionero e iban a asesinarlo, y el sargento a la voz de "las ideas no se matan, respétenlo". Asimismo, las ideas tienen que ser el pregón de un nuevo amanecer permanentemente. Gracias, amigos. Gracias, Pierre. Gracias, Anastasio. Fernando, a ti nuevamente. A los que no están, a Javier Garza, Minta Buenaño, Juan Carlos Pulido, Javier Flores, un abrazo. Les encargamos, por favor, y les envidiamos también el no poder estar por allá para escucharle a Viejo Napo hoy, ¿sí? Y a Luguito Hidrobo, y al otro amigo que se me escapa el nombre, Maldonado, dijiste, como es el que va a estar en La Libertad, ¿sí? A él también nuestra gratitud por su presencia. Que muchos lectores se lleven los libros. Ya saben, queridas amigas, amigos, Guarmis y Machis de Páginas de Libros Alas del Espíritu, en Guayaquil, con mucha rebaja y autógrafo incluido, háganse del libro de La Verdad sobre las dos masacres de nuestra patria. Hasta pronto. Hasta Kaman, Yupaychani, fuerte abrazo. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y, lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.